Son pocos, mis queridos hermanos en Cristo, los sacerdotes, obispos, cardenales, que se atreven a alzar la voz y sobre todo se atreven a lanzar las advertencias que el pueblo de Dios necesita para que sepa exactamente en qué terreno está pisando, en dónde está parado y hacia dónde va la iglesia. El cardenal, en este caso, Juan Sandoval de México, el arzobispo emérito de Guadalajara, ha levantado la voz y ha dicho algo también muy importante. La Iglesia Católica va a ser asaltada por demonios con este camino sinodal. Lo habla de una forma más suave, diciendo que va a ser asaltada o va a ser similar el sínodo al caballo de Troya. Así es, mi querido hermano en Cristo, el pueblo de Dios puede pasarle todo lo que tú quieras. Al pueblo de Dios le pueden hacer lo que tú quieras, pero no lo van a poder engañar. Eso sí es cierto. Tiene que quedar bien clarito esto. Al pueblo de Dios le pueden hacer lo que tú quieras. Imponerle cosas, hablarle en sentidos que no entienda quizás, pero a final de cuentas no lo van a poder engañar. Porque la libertad consiste en que tú tengas las cosas bien claras y puedas tomar una decisión hacia un lado o hacia el otro. En que tú perfectamente conozcas los pros y los contras de un grupo de la Iglesia Católica y que tú conozcas los pros y los contras de otro grupo de la Iglesia Católica y en base a ello tú tomes tus decisiones. Sería muy injusto, sería muy ilógico, incongruente incluso el pensar o el imaginar que Dios nos va a castigar, nos va a condenar o nos va a juzgar por algo que nosotros no teníamos contemplado, que nosotros no sabíamos con claridad, con exactitud de lo que se nos estaba hablando. Sería algo muy erróneo y eso nunca pasaría. Lo cierto es que en este momento la iglesia está en tinieblas, hay mucha confusión. Sin embargo, hay sacerdotes, obispos, cardenales que están hablando con toda claridad, con toda honestidad. Si por un lado tenemos a un grupo de paleros, y en su gran mayoría, que defienden que el Papa Francisco es el que lleva el sínodo y que la iglesia tiene que cambiar y que la iglesia tiene que ser modificada, porque es una evolución, que es una nueva interpretación del Espíritu Santo, que es un acuerdo al que llegaron con el Espíritu Santo. Bueno, son palabras engañosas. Cristo nos lo había advertido, San Pablo nos lo había advertido, y toda la tradición de la iglesia nos lo ha advertido. Sin embargo, no contentos con esto, no conformes con esto, el cielo nos manda obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, cardenales, que todavía hablan más claro. Tenemos, por ejemplo, los 5 que mandaron a hacer la dubia, que le mandaron la dubia al Papa Francisco, el cardenal Brad Müller, el cardenal Sen, el cardenal Roberto Sara, el cardenal Burke y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Hasta ahí son los que mandaron a hacer la dubia. También está el cardenal Duca por otro lado, el obispo Agüer, el obispo Stricklet, el obispo Cordiglione, entre otros más. O sea, hay muchos más, ¿no? Sin embargo, estos que te estoy mencionando, el padre Isidro, el padre Carlos, muchísimos, hay muchísimos, pero los que estoy mencionando se han desmarcado, han dado un paso al frente y han dicho esto no está bien, esto no es de la iglesia, esto no es lo legítimo de la iglesia, es una traición, es un lavado de cerebro, ya lo hemos dicho, es la puerta que se le abre al anticristo. Y ahora viene el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que tienes aquí en tu pantalla, bueno, aquí está en tu pantalla. Él hace referencia a una historia que pasó con el caballo de Troya. ¿Sí? Ahí puede ver usted la imagen, lo que es el caballo de Troya, cuando los helenos no podían entrar a esta ciudad fortificada por las grandes murallas que tenían. No podían entrar, la verdad, era imposible que entraran a esta ciudad tan fortificada. Sin embargo, hicieron una estatua donde metieron soldados adentro
y metieron ahí como un obsequio, como un regalo. Los troyanos lo aceptaron como una muestra de sumisión por parte del ejército enemigo y pensaron que era como un trofeo para ellos. Nada más lejos de la realidad. Cuando entraron ellos, ya saben que en la noche los soldados salieron, derribaron a los centinelas y abrieron las murallas y por fin las puertas. Y por fin esta ciudad pudo caer, ¿no? Esa es la historia a grandes rasgos del caballo de Troya. Bueno, pues el cardenal Juan Sandoval, ha dicho que es exactamente lo que está pasando con el sínodo. Se nos vende como algo bueno, se nos vende como algo querido por el Espíritu Santo, se nos vende como algo fabuloso, se nos vende como lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Sin embargo, será la destrucción de la iglesia católica. Y será la destrucción de Cuando yo me refiero que es la destrucción de la iglesia católica, no me refiero a toda la iglesia, porque hay personas que vamos a resistir hasta el último aliento. Me refiero a los que lo acepten. Será su propia destrucción, su autoasfixión, su autosuicidio de los que lo acepten ese tipo de prácticas mañosas del sínodo. Ya no es la iglesia católica. Teníamos las verdades que era una, santa, católica y apostólica. Ahora es la iglesia sinodal y se acabó. No una santa católica, no, sinodal. Han venido enseñando una sarta de herejías, tonterías, incoherencias, que la verdad el que se las cree va a autosuicidarse. Vamos a ver lo que dijo este cardenal, el cardenal Juan Sandoval, que es muy importante, mis hermanos en Cristo, para analizarlo. El cardenal Juan Sandoval, uno de los 5 firmantes de la Dubia, ha vuelto a manifestar su desacuerdo con este sínodo y más concreto con el concepto de sinodalidad. El arzobispo emérito de Guadalajara, México, ha recordado a través de un escrito que las notas esenciales de la iglesia han sido que la iglesia siempre es una, santa, católica y apostólica, pero resulta que ahora cambiaron todo esto para hacerla una iglesia sinodal, una iglesia comunista, una iglesia parlamentaria. El procurado mexicano señala que con la sinodalidad en la iglesia se quiere introducir toda clase de herejías, errores de la fe y la moral como legítimos, puesto que el pueblo de Dios, hombres y mujeres, obispos, laicos, sacerdotes y hasta ateos, así podrán vivir, según ellos, en la iglesia católica, obviamente sin Dios. La sinodalidad es democracia, solo que nuestro Señor Jesucristo, que fundó la iglesia, la quiso jerárquica, no demócrata. Recuerda el cardenal, quien al mismo tiempo lamenta que se quiere hacer una iglesia democrática en la que todos puedan opinar con el mismo derecho en materia de fe, costumbres y establecer normas para la vida de la iglesia. De forma tajante, el cardenal Sandoval apunta a que la sinodalidad es el caballo de Troya en la iglesia católica, pero ahora no es invadido solo por los enemigos de la iglesia católica, sino por mismos demonios que han tomado control de la iglesia católica, introduciendo así en la iglesia para destruirla. Con la sinodalidad se abre la caja de Pandora para que todo mal pueda pasar en la iglesia y para que salgan a la luz y sean aceptados en la iglesia todos los errores demoníacos en doctrina y en moral habían sido denunciados desde el tiempo del Papa Pío X cuando hacía referencia específicamente al modernismo. Por último, el arzobispo emérito de Guadalajara denuncia que los errores del sínodo alemán, como la aceptación del matrimonio entre personas iguales, la ordenación sacerdotal de mujeres, están en la agenda del sínodo de Roma y están en una etapa de preparación para que el pueblo lo acepte. Nosotros también desde hace mucho tiempo hemos estado hablando de que Roma iba a aceptar esto. Nosotros lo advertimos y lo volvimos a advertir. Esto va a estar en proceso. Roma va a aceptar eso, ¿no? Roma va a entrar en esa etapa en la que van a mandar a sus sinodales a que infecten a la iglesia por todo el mundo. Tienen un año para aplicar esas modas, con el discernimiento, con las nuevas creencias, con las nuevas enseñanzas, con las nuevas doctrinas, que en realidad son totalmente opuestas a las que nos enseñaron nuestros padres.
Ayer yo tuve la oportunidad de ir a una hora santa, donde el sacerdote, la verdad, da pena ajena. Es un sacerdote joven, sacerdote educado a la moderno, pero la verdad es un cura que yo no sé por qué es sacerdote. La verdad es más ateo que los que están afuera, ateos, ¿no? Este señor es un sacerdote que estaba profesando puras locuras, herejías, blasfemias. Y yo lo escuché decir palabras como estas: no vale nada la misa. Dios no te va a preguntar a cuántas misas fuiste. Ni siquiera es importante que comulgues. Dios no te va a preguntar cuántas veces comulgaste. Ni siquiera te va a preguntar si cumple los mandamientos o no. Él te va a preguntar cuánto amaste, según ellos. Según ellos, ¿verdad? Entonces, puras palabras de esas que a mí me rechinaban los oídos, me quería levantar y sacarlo, pero de los pelos del templo. No sirve ese cura en el templo. Y así tenemos que lidiar con esta con esta bola de ignorantes que lo que vienen es a contaminar la iglesia católica, porque si tú escuchas esas palabras, bueno, yo saliendo de la hora santa, gente que conozco me lo hizo saber. Oye, ¿escuchaste lo que dijo el sacerdote? Ya no tiene caso que vengamos a misa. No es importante venir a misa. Y yo le dije a esta persona, ¿cómo no va a ser importante? No, porque si llegas al mismo resultado sin venir que con venir, ¿a qué vengo? ¿Ah? ¿A qué vengo? Si es el mismo resultado, estando casado que en un matrimonio igual que en un segundo, pues ¿a qué vengo? ¿A qué me quedo a soportar el primero? ¿O a resolver los problemas del primero? O más aún, ¿para qué me caso? Entonces, son puras incoherencias y sobre todo fruto de su ignorancia. Bueno, pues así van a venir después de este sínodo a decirte que des chanza que se casen hombres con hombres o que se hagan bendiciones, que des chanza de que una mujer se suba a la homilía, que des chanza de que las mujeres sean diaconisas, ¿por qué no? Que des chanza de que las mujeres sean sacerdotisas, que des chanza y que comprendas que un comité elegido por ellos va a dominar la iglesia también y tú los vas a mantener con tus cooperaciones, pues entonces ya la cosa se pone fea, ¿no? Lamentablemente los despilfarros de los curas, los abusos de los curas, el pueblo los anda pagando. Ahí están las diócesis que están en bancarrota por caso de abusos. ¿De quién son los bienes de la diócesis? ¿Quién los regaló? ¿Quién los dio? ¿Quién cooperó? ¿Quién se esforzó? Y ellos están vendiéndolos para pagar esas deudas que los fieles no cometieron y los sacerdotes santos, los sacerdotes buenos, están cubriendo una deuda que no echaron ellos. Los insultos son para los curas buenos. A los curas que hicieron ese delito ni siquiera los pelan o unos ya hasta murieron. Y los sacerdotes que son buenos, que le echan ganas, que quieren vivir su vocación como Dios manda, son los que reciben la desconfianza, los insultos, las malas palabras de las personas. Así es, mis queridos hermanos en Cristo, la iglesia va a ser asaltada por los demonios, igual como entró con el caballo de Troya, por la inclusión, por lo sinodal, por lo corresponsabilidad, la misión, la interpretación, pura parafernalia, como lo hacen los charlatanes para robarte tu dinero. Eso es lo que está pasando en la iglesia el día de hoy. Lamentablemente son poquitos los cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, monjas, monjes que se levantan para decir esto es pura farsa. La mayoría está con ellos. Muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. La iglesia va a resistir, pero serán esos poquitos los que den la última batalla. Los otros no. Van a ser traidores de Cristo. Dios permita que estemos a la altura de esta prueba a la que el Señor nos quiere someter. Y ojalá de todo esto, Dios con su infinito poder y con su infinita sabiduría
saque un bien. Porque la sangre que vamos a derramar de forma blanca o de forma del martirio va a ser con mucho sacrificio. Porque tendremos a un mundo encima y solo unos cuantos vamos a resistir. Pero como dice Jesucristo, el que se mantenga firme hasta el final, se salvará.